Un saludo muy especial para todos los participantes del foro, para nuestro tutor. Mi nombre es Claudia Constanza Rodríguez Giraldo, pertenezco al programa de psicología y actualmente pertenezco al centro José Acevedo y Gómez. En la fase de reconocimiento, realmente, bueno, en el principio de este periodo académico, para mí ha sido un poco complicado porque he tenido diferentes problemáticas familiares que más bien se considerarían calamidades domésticas, en especial una que me ha quitado bastante energía y no me ha permitido centrarme en mis actividades con el empeño al que estoy acostumbrada. Eh, la idea pues es superar esas problemáticas para poder continuar mi proceso de aprendizaje óptimamente como lo he hecho hasta ahora. Eh, en la fase de reconocimiento, pues traté de hacer un esfuerzo por cumplir con las actividades. Eh, Sé que no he dado lo mejor de mí, sí, pero pues tengo ya otras motivaciones que yo sé que me van a permitir salir adelante. Eh, de aquí en adelante también espero poder cumplir un poco más con mis actividades ya en esta fase final. Eh, Desafortunadamente no pude hacer parte activa del grupo colaborativo, del trabajo colaborativo número uno, por la misma cuestión. Desafortunadamente a veces uno deja mezclar las problemáticas personales con los compromisos y eso pues es una falla a nivel personal. ¿Mm? Pero de aquí en adelante, o sea, espero tener la motivación suficiente para llevar a feliz término este curso y este semestre. De igual forma agradezco a mis compañeros porque sé que han hecho un buen trabajo, a nuestro tutor, y espero continuar activa en este proceso de aprendizaje. Eh, a continuación vamos a ver los modelos psicológicos, una pequeña desglosación de lo que son los modelos evaluativos y esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Primero vamos a hacer referencia a lo que son los modelos de evaluación. La elaboración y aplicación de test o pruebas psicológicas en la actualidad se considera una práctica común y surge de acuerdo a dos necesidades. Primero, para establecer parámetros o estadísticas de normalidad. Y segundo, para dar respuesta a problemáticas individuales o de empresas, tales como la selección de personal. Entonces, pues, es importante conocer profundamente los antecedentes de este usual método para recopilar datos. La historia de la psicología muestra que han existido distintos modos de enfrentar la tarea de la evaluación o el diagnóstico psicológico. Han surgido en ocasiones concepciones teóricas y o aplicadas de otras ramas del saber. Otras veces nuevas investigaciones han generado cambios. Se han modificado presupuestos teóricos o rechazado la aplicabilidad de los mismos. Se han utilizado diversas clasificaciones de los modelos existentes en evaluación psicológica, los cuales veremos posteriormente. Es importante que antes de hacer estudio de estos modelos tengamos en cuenta los siguientes supuestos. Primero, que la evaluación psicológica es una subdisciplina de la psicología científica, ya que requiere del conocimiento aportado por las distintas áreas de la psicología: psicología de la personalidad, del aprendizaje, psicopatología, psicofisiología, psicología matemática, psicología experimental, lo que implica que todos estos conocimientos son necesarios para llevar a cabo una correcta evaluación. Segundo, la diferencia fundamental entre la psicología y la evaluación psicológica estriba en que mientras la primera
trata de establecer cuáles son los principios generales que rigen el comportamiento humano. La segunda se dirige al estudio de la conducta de un individuo o un grupo familiar en particular. Tercero, que la evaluación psicológica necesita de un conjunto de técnicas indispensables para el estudio de la conducta de los individuos. Estos instrumentos y técnicas se ubican en el terreno de las pruebas estandarizadas, la observación y la entrevista psicológica. Cuarto, la evaluación psicológica persigue un conjunto de objetivos aplicados que son los de descripción, diagnóstico, orientación y tratamiento. En primer lugar, se trata de describir con el mayor detalle las características del comportamiento humano y el desempeño, a partir de la situación actual de sus procesos cognitivos. En segundo lugar, se trata de confrontar los hallazgos encontrados en la descripción con los presupuestos teóricos que buscan clasificar los niveles y características del comportamiento dentro de un diagnóstico determinado. En tercer lugar, se trata de identificar aquellas opciones de actuación de las que dispone un individuo para atender a su situación diagnóstica. Y desde luego ofrecer los recursos de intervención que sean pertinentes y que estén disponibles para enfrentar las características de diagnóstico. Quinto, existen diferentes modelos dentro de la evaluación que difieren en distintos aspectos, lo que da lugar a que surjan distintas alternativas conceptuales que se refiere a las formas de entender y metodológicas que se refiere a la evaluación. Después de definir estos conceptos básicos sobre modelos de evaluación, a juicio de Fernández Ballesteros, han sido 6 los modelos que han servido de base. El modelo del atributo o modelo psicométrico, el modelo dinámico, el modelo médico, el modelo fenomenológico, el modelo conductual y el modelo cognitivo. Cada uno de ellos difiere con respecto a qué estudiar. Debemos tener en cuenta las variables, cómo estudiarlas, o sea, los métodos empleados, con qué instrumentos, se refiere a las técnicas desarrolladas, y dónde evaluar, que se refiere a los contextos de estudio, con objeto de ofrecer una visión clarificadora de los modelos más relevantes. Vamos a sintetizar cada uno de estos modelos a continuación. Empezamos con el modelo psicométrico correlacional o de atributo, el cual tiene sus orígenes en los trabajos de Galton, Cattell y Binet. Según los presupuestos teóricos que maneja este enfoque, la conducta se explica en función de las variables internas personales o también denominadas intrapsíquicas. Estos constructos pueden denominarse como capacidades, atributos, rasgos que explican y determinan la conducta del sujeto. La conducta es considerada como una manifestación indirecta de estos constructos internos que no son medibles de forma directa. Las respuestas se interpretan como signos de la variable que se intenta analizar. Estos constructos internos dan consistencia y estabilidad al comportamiento humano a lo largo del tiempo y de las distintas situaciones. Estos rasgos se consideran consistentes y mensurables, o sea que se pueden medir. Además, las conductas o comportamientos de los sujetos son susceptibles de comparación entre sí y en relación a un grupo normativo de referencia, sustentando de este modo la base de las diferencias individuales. Este modelo ha experimentado una serie de reformulaciones que pueden concretarse en conceder progresivamente un mayor peso a las variables ambientales. El objetivo de estos investigadores se centró en la cuantificación de los aspectos psicológicos del sujeto a fin de resaltar diferencias individuales, identificar causas y determinar cómo se distribuyen estos rasgos entre la población. Es un modelo fuertemente vinculado al desarrollo de la psicometría. Su interés se ha centrado en medir rasgos psicológicos, siendo foco de atención especial la evaluación de la inteligencia. La metodología empleada por este modelo es la correlacional. El interés se centra en estudiar diferencias individuales y en ubicar a un determinado sujeto en relación a un grupo normativo en un rasgo que pueda cuantificarse. Una de las características tecnológicas de este modelo es la aportación de abundante material estandarizado destinado a la evaluación de constructos, tanto de personalidad como cognitivos o motivacionales. Entre las técnicas de mayor difusión en el área de la personalidad tenemos
el cuestionario factorial de personalidad 16PF, el inventario de personalidad de Eysenck-EPI, el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, MMPI. Y en el área cognitiva podemos destacar las escalas Wechsler, WISE, WISH, WPSSI, el test de habilidades mentales primarias, PMA, el test de aptitudes diferenciales de AT o el test de matrices progresivas de Rabin, entre otros. En cuanto a los ámbitos de aplicación de este modelo, podemos destacar el escolar y el industrial con funciones de selección de personal, consejo educacional, evaluación del rendimiento o clima de trabajo. También es frecuente trabajar en el ámbito clínico con la finalidad de establecer diagnósticos diferenciales y para controlar el proceso de tratamiento. Por lo general, las empresas de selección de personal, las escuelas y los ámbitos clínicos utilizan este modelo tanto desde el punto de vista conceptual como técnico-metodológico para funciones clasificatorias de asesoramiento predictivo y de investigación. Las críticas que este modelo ha recibido se centran en aspectos metodológicos y teóricos. Se puso en entredicho la estabilidad de la conducta humana a través del tiempo y de las situaciones, punto básico en el que se sustenta la teoría de los rasgos, dado que la existencia o no existencia de constructos internos es de difícil comprobación empírica. Esta deberá efectuarse a través de manifestaciones de estos constructos. La manifestación más clara de la existencia de estructuras internas es justamente la estabilidad de la conducta a través del tiempo y de las situaciones a que da lugar. Cuestionarse la noción de rasgo lleva implícito la crítica al uso de los test psicológicos y la propia bondad del proceso evaluador de esta perspectiva. Según Torres, existen numerosas fuentes de error en los procedimientos de medida, que hacen referencia tanto a la propia prueba como al método de administración y las características del individuo, como la motivación. Presentamos el modelo médico-psiquiatra. El modelo nace de la psicología clínica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la evaluación clínica por efecto de ambas guerras. En cuanto a los presupuestos teóricos, este modelo entiende el comportamiento observable como un signo. Los síntomas observables y datos de los test se consideran indicadores que permiten caracterizar las psicopatologías subyacentes. Los determinantes de la conducta son de naturaleza intrapsíquica. Se tiende a considerar más las causas biológicas o intrapsíquicas que las socioambientales. El modelo médico explica la conducta normal en base a factores internos, biológicos o intrapsíquicos, es decir, la conducta está en función de condiciones biológicas o personales. En cuanto a los objetivos, podemos decir que se realiza con la finalidad de clasificar en función del trastorno para aplicar posteriormente un tratamiento, en base a los siguientes objetivos: conocer el grado de afectación del paciente, detectar los factores etiológicos, o sea, los factores histórico-gráficos, y diferenciar trastornos orgánicos y funcionales, como determinar el curso que ha seguido el proceso psicopatológico, para posteriormente realizar una intervención. El modelo médico implica el estudio en cada sujeto que presenta trastornos de conducta y cómo puede ser según una serie de entidades consideradas como enfermedades mentales, tales como esquizofrenia, depresión, demencia, entre otras, y o en qué medida presenta alteraciones biológicas que se supone subyacen a dichos trastornos, como la enfermedad de Alzheimer, el síndrome de Down, entre otros. En cuanto a la metodología, podemos decir que este modelo se basa fundamentalmente en los test. A través de ellas pretende conocer la posición que tiene el sujeto respecto a un grupo normativo o un grupo de referencia en el atributo objeto de examen. Los métodos y técnicas de evaluación utilizadas son múltiples: pruebas psicométricas, observaciones, técnicas proyectivas, pruebas subjetivas, en base a cuyos datos se realiza el diagnóstico diferencial. El modelo médico se ha centrado exclusivamente al ámbito clínico. Las limitaciones de este modelo o las críticas son numerosas. Una de ellas
es la enfermedad que subyace y su extrapolación al ámbito de la conducta. La causalidad psicológica muestra un gran nivel de complejidad donde se integran factores biológicos y socioambientales a través de la mediación cognitiva. Otra crítica es el rechazo a las nosologías psicopatológicas, pero está en revisión. El siguiente modelo a tener en cuenta es el psicoanalítico, que tiene su origen en los presupuestos sustentados por el modelo de Sigmund Freud sobre la personalidad y en el campo de la psicopatología en los trabajos pioneros de Charlotte y Janet. Este enfoque surge en un momento en que el auge se centraba en el descubrimiento de las causas orgánicas de las enfermedades mentales. La innovación de Freud consistió en defender que otras fuentes psíquicas, emocionales y afectivas provenientes del propio individuo eran los fenómenos causales de las enfermedades mentales. En cuanto a los presupuestos teóricos, este enfoque se basa en que la conducta es considerada como un síntoma, es una manifestación externa de un conflicto intrapsíquico que se origina por la lucha entre el yo y el superyo, que actúan según diferentes procesos, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. También nos dice que la conducta es fruto de las pulsaciones internas que han determinado la estructura de la personalidad. El tercero sería el conflicto intrapsíquico, que se origina en la lucha entre impulsos inconscientes y deseos conscientes. El cuarto sería el desarrollo de la personalidad, que es visto desde un enfoque evolutivo. Freud concreta una serie de estadios de desarrollo ligados a necesidades biológicas primarias del individuo, a las distintas zonas erógenas que las hacen susceptibles. El siguiente sería el comportamiento, que puede ser explicado en base a una serie de construcciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad, junto con una serie de dinamismos internos inconscientes, por lo que cualquier manifestación conductual será tenida en cuenta como una expresión de una condición interna de la persona. El siguiente es que ambas clases de información son relevantes para la formulación diagnóstica. Así se opera con un modelo para la conducta que puede expresarse señalando la conducta como dependiente de un organismo modulado históricamente por un ambiente. En cuanto a los objetivos, tenemos que la finalidad de la evaluación es el análisis de la estructura intrapsíquica de la persona, entendida como el resultante del equilibrio dinámico entre sus distintas instancias, el ello, el yo, el superyo, y el peso específico de sus elementos, consciente, inconsciente y preconsciente, y la eficacia de los mecanismos de defensa con los que cuenta el individuo. Un punto de énfasis que se pone en la historia pasada del sujeto es la trayectoria infantil de situaciones y frustraciones de los impulsos básicos, el papel de los padres y las vivencias internas que de ellas ha efectuado el sujeto. Estas adquieren una importancia como causas explicativas de la conducta actual. La evaluación no se basa en el análisis de la conducta manifiesta del individuo, sino en sus elaboraciones mentales. No interesa tanto la realidad objetiva cuanto la subjetiva, que es la que tiene auténtica significación. Los objetos de estudio fundamentales son procesos y contenidos inconscientes, la descripción de la estructura intrapsíquica y la elaboración de la accesibilidad del sujeto al tratamiento psicoanalítico. En cuanto a la metodología, el modelo dinámico ha basado sus supuestos teóricos en el método clínico a partir de observaciones cualitativas. En cuanto a las técnicas empleadas, podemos destacar la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de los sueños, de los lapsus lingui, de los olvidos, en resumen, todo aquello que facilite la introducción en la vida mental inconsciente del sujeto. Freud inicialmente utilizó la hipnosis para sustituirla por el análisis de la transferencia, un proceso a través del cual se actualizan en la relación analítica los deseos inconscientes que el sujeto suscita al evaluador o terapeuta y que son repetición de sus primeras relaciones de objeto. Las técnicas proyectivas son un desarrollo posterior de Freud. Existen varios tipos que han sido clasificadas en función de la actividad que conllevan. Las estructurales o perceptivas, como el test de Rorschach,
temáticas en las que se elaboran historias, el TAT o TRO, las expresivas, ya que se solicita al sujeto dibujar una o varias figuras, el DFH, HTTP, el test de la familia, y las asociativas debido a que el sujeto presenta sus asociaciones frente a palabras, frases o cuentos, que serían frases incompletas. Este sería el test, pues, aplicar en esta parte. En cuanto a los ámbitos de aplicación, como se basa en la conducta anormal, este modelo actúa en situaciones clínicas. Tiene por finalidad mejorar la adaptación personal del sujeto mediante la toma de conciencia de sus dificultades. El trasvase al campo educativo, la elaboración de programas de desarrollo afectivo y la utilización de este marco teórico en procesos de orientación y selección son una muestra de la expansión de este modelo a otros ámbitos. Pese a que este enfoque clínico, algunas de las técnicas proyectivas se han utilizado y se utilizan en contextos de selección y orientación como complemento de test psicométricos tradicionales. En cuanto a las críticas, la más contundente es la que hace referencia a la acientificidad del paradigma, debido a que sus presupuestos no podían ser contrastados empíricamente, condición que es básica de toda disciplina científica. También las propias técnicas de evaluación, en específico las proyectivas, han recibido importantes críticas centradas en su condición de ambigüedad, subjetivismo, escasez de la validez y fiabilidad. Sin embargo, es decir, que en los últimos años se está realizando desde este modelo un esfuerzo para objetivizar los procedimientos de corrección de estas pruebas. Bueno, finalizamos este modelo. Presentamos el modelo fenomenológico humanista existencial. Creado por Husserl, la fenomenología y su derivación, el existencialismo, configura una concepción del hombre como ser personal, singular, determinado por su propia percepción del mundo. En el clima intelectual generado por la fenomenología surgieron planteamientos como los de Rogers, que fue el creador de la psicoterapia centrada en el cliente, así como las propuestas de Kelly, desde las que se considera que la conducta humana está determinada por constructos personales o formas de anticipar el mundo. En cuanto a los supuestos teóricos, las aproximaciones fenomenológicas de la conducta defienden que los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicionan la conducta humana. Entre los autores más representativos del modelo humanista, destacamos a Rogers y Maslow. Desde el modelo fenomenológico se entiende el comportamiento como un producto total determinado por la percepción subjetiva del ambiente, los estilos comunicacionales y el potencial humano de la persona. Así, cada ser humano tiene una visión distinta y única de la realidad. La conducta de un sujeto está en función de su campo fenomenológico, que se configura a partir de experiencias tanto internas como externas vivenciadas por el organismo. En cuanto a los objetivos, este marco teórico no tiene evaluación psicológica ni proceso diagnóstico como tal. El evaluador y el terapeuta se confunden en una única función que tiene más de comprensiva y empática que de evaluadora. No se acepta el medir, porque solo el individuo en cuestión se conoce suficientemente a sí mismo y porque todo el sistema de categorías es inútil y absurdo. Se rompe además con el tradicional rol asimétrico que separa al evaluador del evaluado. Los objetos de estudio más característicos son la autopercepción, el autoconcepto, la percepción de los otros y del ambiente, las estrategias personales de resolución de problemas, la evaluación de la tendencia a la autorrealización, del potencial humano y de la motivación de crecimiento. En cuanto a la metodología, la técnica más utilizada por Rogers es la inferencial intuitiva, mediante la cual a partir de las verbalizaciones que realiza el sujeto se intenta captar su mundo interior. Las técnicas más características con las que se basan son la observación y la autoobservación. Otra técnica es la entrevista libre. El evaluador terapeuta se limitará a escuchar y potenciar un proceso de introspección. Otro grupo de técnicas aplicadas son las subjetivas. Las técnicas como la técnica de clasificación Q de Stephenson, el diferencial semántico, el test de los constructos personales,
y las listas de adjetivos que han sido utilizadas ampliamente. En cuanto a los ámbitos de aplicación, el fundamental es el clínico, ¿sí? Posteriormente se ha extendido a otros ámbitos como el educativo y la psicología comunitaria. En el ámbito educativo intenta establecer las bases para una mejor relación entre el profesor y el alumno. En cuanto a las críticas, aunque ha sido cuestionado como modelo de evaluación, Ford, Skinner y Torres consideran que aunque no se puede hablar de evaluación propiamente dicha con los requisitos científicos que debe acompañarla, existe una evaluación en dos sentidos. Una, la autoevaluación, que está entendida como un proceso consciente de conocimiento de sí mismo. Y dos, que existe evaluación del proceso de cambio del paciente sometido a terapia, del propio terapeuta y de las bases de actuación con el paciente. Otros modelos teóricos que podemos encontrar son el modelo conductual. Se sitúa en una posición opuesta a los modelos psicométrico y psicodinámico, a los cuales se encuadró bajo el término de evaluación tradicional. Atacó la importancia dada a la historia del sujeto, la estabilidad que atribuyen a la conducta, la separación entre evaluación y terapia, los instrumentos empleados, entre otros. El enfoque conductual surgió del análisis experimental de la conducta con el objetivo de aplicar en la evaluación psicológica avances teóricos prácticos que se habían logrado en el laboratorio en cuanto a análisis y control de la conducta, según Kampfer, Zaslow y Michel, que fueron los pioneros. La teoría conductista es una teoría compleja que ha tenido en el tiempo sucesivos cambios conceptuales, dando lugar a diversos modelos evaluativos. Se pueden distinguir tres modelos conductuales en función del peso que conceden a las variables ambientales como determinantes de la conducta. Los veremos próximamente: el modelo conductual radical, los modelos mediacionales y los modelos interactivos. Estos diferentes enfoques comparten características como, por ejemplo, el uso de técnicas objetivas, la defensa de las variables estímulo-respuesta, la aceptación de los principios de condicionamiento como base de las leyes del aprendizaje. También el énfasis en los determinantes externos de la conducta. En la actualidad, desde las perspectivas conductuales se utilizan técnicas de observación, autoinformes e instrumentos psicofisiológicos para realizar un análisis funcional de la conducta y sus variables ambientales y personales. A continuación presentamos el enfoque conductual radical, conductismo de primera generación. Los orígenes de la evaluación conductual están vinculados al condicionamiento clásico y operante. Los autores principales son Watson y Skinner. En cuanto a los supuestos teóricos, este enfoque se acepta únicamente como núcleo de análisis de la conducta directamente observable, explicable por fenómenos de asociación entre estímulos y respuestas. En cuanto al caso que nos pidieron analizar del niño nómada, podemos decir que se adecua perfectamente al modelo conductual radical, puesto que él tuvo una conducta operante aprendida y olvidó muchas cosas que lo hacen ser humano. Su comportamiento era el de un niño nómada que no comprendía el lenguaje humano y que carecía de pensamiento para analizar las cosas que sucedían a su alrededor. En cuanto a los objetivos, podemos decir que se centra en el control de la conducta, así como su predicción. El análisis de la conducta está estrechamente vinculado al tratamiento, ya que la evaluación conductual consta de dos fases. La primera, la de pretratamiento, en que se establece la línea base y las relaciones de la conducta con las variables que la controlan o mantienen. Y la segunda, la de post-tratamiento, en la que se evalúa el cambio por efecto de la intervención. La conducta es entendida como una muestra representativa del repertorio conductual que cada sujeto posee. Debe ser explicada sin recurrir a constructos hipotéticos. Todas las variables intrapsíquicas o todo aquello proveniente del organismo que no pueda ser expresado en actos objetivables y medibles debe ser olvidado, queda fuera de estudio.
La observación tiene como característica el rigor en la cuantificación de datos, como primer paso hacia la identificación de condiciones que provocan o mantienen la conducta. La experimentación se centra en la comprobación mediante manipulación de variables independientes identificadas de los efectos que tales cambios producen en la conducta del sujeto. En cuanto a los ámbitos de aplicación, comenzó primeramente en el laboratorio, pero posteriormente se extendió a situaciones clínicas para el tratamiento de fobias, situaciones educativas como prerequisito conductual para establecer determinados aprendizajes y también en ámbitos deportivos. Se ha calificado de reduccionista porque elimina los procesos mentales superiores como objeto de estudio. Por otra parte, y como elemento positivo del enfoque, se puede subrayar la importancia que otorgaron a las condiciones ambientales como determinantes de la conducta, en un momento en el que los paradigmas tradicionales estudiaban variables de tipo externo. El enfoque mediacional, conductismo de segunda generación. En cuanto a los orígenes de este modelo, se enfocan y se vinculan a Hull, Tolman y Woodford, quienes son los representantes. Pese a que las variables situacionales siguen siendo consideradas de gran importancia en la determinación de la conducta, estos autores opinan que su influencia está mediatizada por una serie de factores intermedios. Tolman planteó que la variable propósito o intención era una variable intermitente de gran importancia. Los supuestos teóricos. El conductismo mediacional se interesa por procesos mediacionales, como imágenes e ideas, es decir, procesos mentales que pueden ser descritos como respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta. Dentro de esta exposición pueden encontrarse nombres como Wolpe, Heysen y Bandura, los cuales explican la conducta en base a variables intermediarias capaces de ser sometidas a modificación mediante técnicas adecuadas. El objetivo primordial de la evaluación de estos enfoques mediacionales es el predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta, es decir, controlarla. El enfoque mediacional amplía las unidades de análisis con respecto al conductismo radical. Bandura elige como unidades básicas del análisis el efecto que producen variables independientes en variables cognitivas mediacionales y cómo éstas repercuten en la conducta posterior. En cuanto a los aspectos metodológicos y técnicas empleadas, la ampliación de las variables de análisis, variables cognitivo-emocionales, trae consigo la aceptación del uso de los autoinformes verbales como medio de acceder al conocimiento de las expectativas y al valor del esfuerzo. Se produce una gran elaboración de cuestionarios referidos a temáticas diversas. Los ámbitos de aplicación. El campo de aplicación es eminentemente clínico, aunque tiene aplicabilidad con objetivos preventivos. Las técnicas de modelamiento y de imitación se aplican especialmente en contextos educativos y ámbitos sociales. También en campañas comunitarias para prevención de accidentes, por ejemplo. En cuanto a las críticas a este modelo, el enfoque supera el reduccionismo del conductismo radical. Sin embargo, por ello recibe críticas de los conductistas radicales, los cuales llaman la atención sobre el sesgo que se introduce al aceptar la medida de variables no directamente observables. El modelo conductual cognitivo. Los enfoques mediacionales abrieron el conductismo radical a procesos intermediarios entre el estímulo y la respuesta, dando lugar a un movimiento conductual denominado conductual cognitivo, cuyo interés se centraba en el estudio de procesos encubiertos, especialmente de orden cognitivo, o sea, aquello que piensa o siente el individuo. Hay que señalar que en la práctica lo cognitivo quedaba reducido a lo expresado verbalmente por cualquier persona. Los principales representantes de esta concepción son Ellis, Mahoney, Beck, Meinchenbach y Bandura. En cuanto a los presupuestos teóricos, el núcleo conceptual básico se centra en la importancia dada a los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta, admitiéndose una interacción recíproca entre las variables del ambiente, el organismo y la propia conducta. El ambiente quedará relativizado adoptando una doble dimensión, como ambiente real o percibido. Las principales concepciones de esta perspectiva son: las personas desarrollan conductas que pueden ser adaptativas o desadaptativas y patrones afectivos a través de procesos cognitivos.
La evaluación se centra en el análisis de los procesos cognitivos desadaptados y en la facilitación de experiencias de aprendizaje que puedan alterar las cogniciones y los patrones de conducta a ellos vinculados. En cuanto a los objetivos, se centran en identificar los pensamientos irracionales a peculiar interpretación del medio que realiza un individuo, la escasez de expectativas, autoverbalizaciones y autoinstrucciones, o el tipo de estrategias que posee para enfrentarse a situaciones problemáticas. Se consideran como unidades de análisis las variables de respuesta, las variables del ambiente y las variables del organismo. Respecto a variables conductuales, se atenderá tanto a conductas motoras, cognitivas o fisiológicas. El análisis de variables internas es lo que diferencia la evaluación conductual cognitiva de la radical. Asimismo, se contemplarán los consecuentes de dicha conducta, ya que pueden ser los factores que la están manteniendo. Por lo que se refiere a variables del ambiente, se atenderá a los estímulos del ambiente real como percibido. Finalmente, se tomarán unidades de análisis las variables procedentes del organismo, ya que pueden contribuir a la elicitación y mantenimiento de la conducta problema. Estas variables se refieren tanto a aspectos biológicos como a la historia de los aprendices. Las unidades de análisis específicas se centran en las producciones verbales del sujeto, como lo señalan Force y Coles. En cuanto a los aspectos metodológicos y técnicas empleadas, la observación directa de la conducta en su medio natural sigue siendo la técnica metodológica por excelencia, pero además se han creado diversas técnicas evaluativas para analizar pensamientos internos. Algunos autores consideran negativa la mezcla de técnicas. Frente al uso de técnicas más o menos propias del enfoque conductual, están las entrevistas estructuradas, los registros psicofisiológicos, los registros conductuales, entre otros. Ampliadas a la evaluación de conductas cognitivas están las técnicas de pensamiento en voz alta, escalas de apreciación. También podemos encontrar otras técnicas utilizadas por la evaluación tradicional psicométrica, como inventarios de personalidad y otros test psicométricos tradicionales. Sin embargo, la cuestión no estriba en la dispersión de técnicas, sino en cómo son usadas y en qué interpretaciones se hacen y en qué interpretaciones se hacen a partir de ellas. Los ámbitos de aplicación se centran prioritariamente en el clínico. No obstante, tiene aplicabilidad en otros campos como el escolar, el industrial o la evaluación de ambientes. En cuanto a las críticas, han formulado críticas conceptuales y metodológicas. Conceptuales se basan en el concepto de cognición, donde no se llega a especificar qué se entiende por eventos cognitivos ni el proceso por el cual se adquiere. No se puede conceder al pensamiento la autonomía que le confieren los modelos conductuales cognitivos. Según el autor, es un error creer que el cambio de la conducta humana ocurre mediante la intervención del pensamiento. Cuando una persona está decidiendo su futura conducta, está condicionada por la biología y por la historia de condicionamientos previos y por múltiples estímulos internos y externos que actúan en un determinado momento. En cuanto a la metodología, se ha planteado la endeblez metodológica a la hora de evaluar los constructos internos. Pero pese a todas estas críticas, este modelo se ha considerado óptimo para el campo clínico, donde se ha demostrado que procedimientos de terapia de conducta aumentan su eficacia cuando se introducen variables de entrenamiento cognitivo. El modelo cognitivo. Hacia los años 50 cristalizó el surgimiento de un nuevo enfoque que es el cognitivismo o psicología cognitiva. Se acepta que esta psicología es el estudio de la conducta desde perspectiva cognitiva. Ha sido definida como la subdisciplina de la psicología que estudia los procesos de alto nivel, tales como percepción, memoria, pensamiento, toma de decisiones, entre otros. En cuanto a los supuestos teóricos, el interés de los procesos cognitivos es inherente al desarrollo del modelo, especialmente los procesos mentales superiores. Esta perspectiva primero considera a la persona como un agente activo.
Segundo, otorga a las variables cognitivas, la memoria, la atención, percepción, entre otras, un valor de gran importancia en la determinación de la conducta del individuo. Tercero, no se niega la importancia del aprendizaje, pero se admite cierto potencial biológico, así como cierta independencia del funcionamiento cognitivo con respecto a las variables del ambiente. En cuanto a los objetivos, el objetivo de evaluación de la psicología cognitiva es el conocimiento de los procesos cognitivos que median sobre la conducta. En un sentido estricto, hace referencia al conjunto de procedimientos cognitivos y en su sentido amplio a qué papel juegan estos en la determinación de la conducta. El objetivo básico es conocer cómo piensa el ser humano. Se trata de entenderlo como un sujeto que dispone de planes y esquemas que puede usar en distintos momentos y de distinta forma. Se plantea como unidad de análisis las estrategias usadas para resolver tareas cognitivas. Analiza correlaciones entre variables fisiológicas y operaciones cognitivas dando soporte a diferencias individuales. Se estudia la relación entre diferentes estilos cognitivos y diferencias individuales. Para evaluar estos nuevos objetivos se está desarrollando y depurando algunas técnicas, aunque no son numerosas. En cuanto a los aspectos metodológicos y las técnicas empleadas, se utiliza preferentemente la metodología experimental, pero también la observacional y correlacional. Los procedimientos o técnicas han derivado de la neuropsicología, la observación controlada e incluso la introspección. Los más usuales son la simulación y el análisis cronométrico. La simulación supone una copia de la realidad, siendo su punto crítico la analogía entre respuestas del ordenador y las del sujeto. El análisis cronométrico analiza las relaciones entre inteligencia psicométrica y dos indicadores cronométricos que son el tiempo de inspección y latencia del componente P300 del registro de potenciales evocados cerebrales. Las técnicas que se utilizan son variadas. Se emplean autoinformes, test situacionales e instrumentos de evaluación fisiológica que permiten apreciar la reacción de los sujetos ante determinadas baterías neuropsicológicas. Además, también se han elaborado técnicas de evaluación de la inteligencia como mapas conceptuales para el análisis de la organización de conocimiento, la batería Learning Potential Assessment Davis, LPAD, para evaluar el potencial de aprendizaje, la batería de evaluación de la inteligencia y el Sternberg Leadership Abilities Test. Los ámbitos de aplicación, principalmente el educativo escolar, al campo de la psicolingüística, las neurociencias. En psicología cognitiva se abarca el estudio de procesos cognitivos de memoria, aprendizaje y percepción. El énfasis puesto por la psicología cognitiva en que las diferencias individuales son debidas a los sujetos, procesan de modo distinto y parten de conocimientos distintos, es de gran importancia a la hora de mejorar la selección de objetivos de intervención y las predicciones que están en la base de la toma de decisiones en los contextos escolar y de selección de personal. En cuanto a las críticas, se ha señalado el modelo cognitivo que engloba teorías que han dado lugar a métodos y técnicas de evaluación diversas, con la finalidad de clarificar los que mayor impacto han tenido. Se expondrán dos grandes modelos: el enfoque del procesamiento de la información y el de la evaluación neuropsicológica. La evaluación desde el procesamiento de la información. Los orígenes de este modelo se centran en la fuente más cercana, proveniente de la conjunción de la psicología experimental con la teoría y la tecnología computacional, especialmente la inteligencia artificial. La premisa básica de esta corriente consiste en el establecimiento de una analogía entre procesos computacionales y procesos mentales. El presupuesto teórico. A este enfoque le subyacen los siguientes presupuestos conceptuales. Primero, se considera al sujeto como un procesador activo de información que procede tanto del medio externo como del interno. Segundo, en oposición al conductualismo radical, las capacidades innatas y los procesos internos como planes, estrategias, decisiones toman relieve. Tercero, la organización de la cognición descansa en la articulación dinámica de estructuras cognitivas.
y también de procesos cognitivos. Ambos constructos hipotéticos subyacen a todas las funciones cognitivas. En cuanto a los objetivos, las unidades de análisis fundamentales son, primero, la identificación de las estructuras y procesos cognitivos y segundo, las variables que influyen en unas y otros. Debido a la relación entre cognición y conducta, la evaluación se centrará tanto en los elementos que componen la estructura cognitiva como en el estudio de su particular proceso de transformación de la información. En cuanto a los métodos metodológicos, este enfoque se caracteriza por la multiplicidad y combinación de técnicas. Se adhieren al método experimental, pero lo combinan con métodos correlacionales y observacionales. Además, recuperan la introspección como método de investigación para acceder a lo cognitivo, pero intentando mantener siempre la objetividad necesaria que evite críticas por subjetivismo. La tecnología empleada es muy variada. Emplean la observación y técnicas de autoinforme, medidas de tiempos de reacción, análisis de movimientos oculares, procedimientos de medida de memoria y técnicas taquitoscópicas son algunas otras que tienen utilidad. En cuanto a los ámbitos de aplicación, tiene fuertes repercusiones en el área del aprendizaje escolar, en la clínica y en la investigación. En la evaluación clínica, este enfoque intenta averiguar los procesos cognitivos que subyacen a determinadas alteraciones de conducta. Se analizan las diferencias en el proceso de la información tanto en sujetos diagnosticados de disfunciones o alteraciones patológicas como en sujetos normales. En el contexto escolar se intenta conocer qué estrategias y métodos utiliza el alumno experto en relación al novato, indagar cada uno de los pasos que sigue el sujeto desde que recibe el estímulo hasta que emite su respuesta, así como averiguar qué facilita y dificulta la propagación de la información. Cabe resaltar el trabajo de Feuerstein, que diseñó un método de evaluación denominado Learning Potential Assessment Davis, LPDA. Desde el modelo se ha promovido la creación de nuevas técnicas de evaluación como el EPA, Evaluación del Potencial de Aprendizaje de Fernández Ballesteros. La evaluación potencial de aprendizaje es la determinación de la capacidad de una persona para aprovecharse de un entrenamiento dirigido a mejorar la inteligencia o lo que es igual a enseñar a resolver problemas complejos en los que en principio parecía fallar. El enfoque de procesamiento de información ha promovido el desarrollo de una línea alternativa de evaluación del potencial de aprendizaje o evaluación dinámica de la inteligencia versus la evaluación estática de los test de inteligencia tradicionales. En cuanto a las críticas, pese a la fuerza con que este paradigma ha impactado al quehacer evaluativo, también ha suscitado críticas referidas a sus aspectos conceptuales y metodológicos. El enfoque se le ha criticado el excesivo isomorfismo que establece entre sistema biológico y máquina. También se ha destacado la falta de validez ecológica de algunas investigaciones. No se ha logrado establecer un marco teórico unificado que agrupe la enorme cantidad de datos dispersos de investigaciones que ahora poseemos. Las técnicas se utilizan con la finalidad de evaluar procesos, sin embargo, varios investigadores señalan la dificultad de evaluar muchos de los procesos subyacentes a la tara debido a que pueden ser inaccesibles al propio sujeto y por ello no pueden dar información de los mismos mediante los autoinformes. Hacia un modelo integrador. Hasta aquí se han reseñado los modelos de evaluación psicológica desarrollados a lo largo de la historia, en los que se puede comprobar que algunos de ellos son relevantes para objetivos concretos y por tanto dirigidos hacia ámbitos de aplicación específicos. Sin embargo, tomados en conjunto, estos modelos presentan una limitación importante. No queda claro lo que se entiende por variables de personalidad, si nos estamos refiriendo a variables orgánicas que indiquen malformación cerebral o a variables de personas relativas a la extroversión o a una memoria a corto plazo deficitaria. Para tratar de superar estos inconvenientes nace este modelo integrador en el que se indican 3 niveles de complejidad que deben estar presentes en toda tarea evaluativa: el sistema biológico, el sistema conductual y el sistema socioambiental. Esta nueva propuesta considera que el evaluador tendrá
en cuenta el siguiente conjunto de variables. Primero, el comportamiento objeto de estudio. Por comportamiento se consideran acciones como pensamientos, sensaciones y percepciones. De modo operativo se va a examinar la conducta motora externa y observable, la actuación cognitiva relativa a lo que piensa o siente una persona, y las manifestaciones psicofisiológicas relacionadas con la actividad del sistema nervioso. Segundo, las condiciones personales del individuo. Los seres humanos presentan un conjunto de habilidades, destrezas o atributos psicológicos que son relativamente estables, que se han establecido a lo largo de su vida. Tercero, las condiciones ambientales pasadas que hacen referencia a la historia de aprendizajes de una persona. Esta información debe recogerse mediante entrevistas realizadas al sujeto y las personas de su entorno, así como informes que den cuenta de la crianza, educación y desarrollo que sucede en los distintos contextos. Cuarto, las condiciones ambientales actuales que provocan, mantienen y controlan un comportamiento. Quinto, las condiciones biológicas pasadas o presentes que han podido o pueden determinar la conducta anormal de un individuo, mientras que las conductas anteriores son conocidas por medios de informes, técnicas o registros. Las actuales lo son mediante exámenes realizados por un especialista. A la luz podemos definir a la evaluación psicológica como aquella disciplina psicológica que se ocupa del estudio científico del comportamiento de un individuo o grupo de individuos, con el objetivo de describir, clasificar, predecir, explicar y controlar dicho comportamiento. Tenemos el modelo ecoevaluativo. Análisis ecoevaluativo. Por esta necesidad de tomar en cuenta la inserción del sujeto en el contexto, realizaremos ahora una triple distinción, siguiendo a R. Fernández Ballesteros, para analizar a continuación tres tipos de evaluación: una evaluación del sujeto en su contexto, una evaluación de contextos propiamente dicha y una evaluación valorativa de intervenciones en contextos. La evaluación del sujeto en su contexto. En la evolución histórica de la evaluación psicológica y los diversos modelos, hemos sido testigos de una primera etapa, donde la conducta estaba en función de una serie de variables de las personas, aun cuando surgieron planteamientos como los de Murray, que con el test de percepción temática postula desde la propia evaluación psicológica una perspectiva interactiva y ambientalista. Sin embargo, este enfoque psicoanalítico culmina hacia los años 70 con la superación tanto del personologismo como del reduccionismo conductista. Desde la psicología surgen los modelos interactivos de Bandura y Stan, dando excelente base a la evaluación de un sujeto. Se producen también otros aportes importantes. Al evaluar la conducta de un sujeto en su contexto nos interesa fundamentalmente, primero, evaluar los ambientes significativos para el sujeto en función de los objetivos de evaluación. Segundo, evaluar cómo perciben los sujetos las variables ambientales y contrastar si sus percepciones son concordantes con las de otros habitantes de dicho contexto. Tercero, analizar relaciones funcionales entre comportamientos del sujeto y entorno. Cuarto, obtener datos sobre las variables ambientales funcionalmente relacionadas con los comportamientos criterio y se manipularán si se requiere una intervención. Quinto, el ambiente se evalúa en cada valoración de programas de acción propuestos. El análisis del ambiente real es tan importante como los del ambiente percibido a la hora de evaluar psicológicamente a un sujeto, si deseamos tener en cuenta el contexto en toda su complejidad. El ambiente puede ser estudiado desde una perspectiva ideográfica, o sea, un contexto concreto habilitado puede ser evaluado con objetivos aplicados de descripción, clasificación, predicción o para su modificación y cambio. Existen 4 orientaciones teóricas que han sustentado los principales enfoques evaluativos aplicables al análisis de contextos, situaciones o ambientes y que se detallan a continuación.
La psicología ecológica, que plantea el estudio de los escenarios de conducta para analizar patrones de conducta que se dan en estos contextos naturales según características físicas y sociales del ambiente en que se producen. La ecología social, cuyo exponente principal es R. Mus, se centra en intereses, variables ecológicas, dimensiones estructurales de la organización, características de los habitantes del contexto y dimensiones psicosociales de grupos o instituciones. Sus objetivos son descriptivos y clasificatorios y su concepto fundamental es el de clima social. El enfoque conductista ecológico, al decir Fernández Ballesteros, focaliza en el análisis de las relaciones funcionales entre ambiente y conducta, pasa del estudio del comportamiento anormal a las variables que lo mantienen, a campos variados de psicología ambiental, fundamentalmente con objetivos interventivos. El enfoque cognitivo-perceptivo se centra en el estudio del ambiente percibido y a través de él pretende llegar a formular una psicología ambiental descriptiva y clasificatoria. Debido a la complejidad y multiplicidad de las variables utilizadas para dar cuenta del ambiente, podríamos adoptar el modelo de dimensiones conceptuales y metodológicas propuesto por Fernández Ballesteros y que se sintetizan las siguientes dimensiones. Primero, molaridad, molecularidad. Segundo, medio real, medio percibido. Tercero, objetivos descriptivos, objetivos de intervención. Cuarto, variables conductuales, variables físicas y socioculturales. En correspondencia con ellas se encontrarán las siguientes dimensiones metodológicas. Primero, medio natural, medio artificial, técnicas objetivas, técnicas o técnicas subjetivas. Tercero, el método correlacional, método experimental. Cuarto, variables independientes conductuales, variables independientes ambientales. Entre estas dimensiones se encuentra la gran polémica que ha captado el interés de varios psicólogos dedicados a esta área: la polarización objetivo-subjetivo en el estudio del ambiente, o sea, en el análisis como realidad física, social y cultural y cómo ésta es percibida por los sujetos. Muchos han polemizado con respecto a este asunto. Entre ellos está Kafka, Lewin, Murray, y continúa un problema importante como lo muestra Gibson, Yela, Pelechano, debido a que este punto se relaciona con cómo se evalúa el ambiente. Hay quienes opinan que no puede realizarse el estudio del ambiente real sino por medio de técnicas objetivas, ni dar cuenta de la percepción que el sujeto tiene del ambiente sino por técnicas subjetivas. Otros autores opinan que ambas realidades pueden coexistir en la evaluación del ambiente, como Ecke Hammer, Magnusson, y lo llevan a la práctica como R. Mus desde la ecología social. En los postulados de Lewin ya vemos que a pesar de establecer una diferencia entre el espacio vital y el ambiente y el ambiental y cómo es percibido y la zona limítrofe o aspectos del mundo físico y social que afectan el estado del espacio vital, el énfasis está puesto en este último como representación del ambiente en el sujeto. Diversos autores coinciden plenamente con la interpretación de Lewin como Carwin, Pinilous, inclusive los interaccionistas como Hendler y Magnusson y Roth. Es importante desde el campo de la intervención no dejar de lado la realidad objetiva, tal como lo señalan Sampson y Bus, y poder dar importancia a una descripción y evaluación física y social del ambiente con independencia de las percepciones que los sujetos tengan de tales realidades como lo hacen desde el interaccionismo Craig. Existe otra dimensión a considerar entre las metodológicas por su clara relación con las técnicas a utilizar, objetivas o subjetivas, con los métodos de comprobación de hipótesis, correlacional o experimental, y de la que se refiere al propio contexto de la investigación. Las investigaciones sobre evaluación de contextos pueden realizarse ya sea en ambiente natural o así esté creado artificialmente en el laboratorio. Esta dualidad de enfoques abre una importante discusión seria sobre repercusiones en la teoría psicológica que desarrollaremos a continuación. Un horizonte amplio se abre a la vista de este nuevo tipo de validez que se agrega
a las ya conocidas de mano de la necesidad creciente de dar respuesta a los planteamientos de diversas áreas de la psicología. Las dos metas de toda investigación son extraer conclusiones válidas referidas a los efectos de las variables independientes y establecer generalizaciones válidas a poblaciones y situaciones de interés. En tal sentido, Cook y Campbell distinguen 4 tipos de validez de un diseño. La validez interna, que se refiere a la construcción concreta de qué variables independientes son las responsables de la variación en la variable dependiente como consecuencia del control ejercido sobre las restantes variables. La validez externa, que representa la posibilidad de generalizar los resultados de investigación a otras condiciones diferentes de la aplicación del diseño, diferentes medidas de las variables, distintas poblaciones, sujetos o situaciones. La validez de las conclusiones estadísticas representa la garantía de extraer conclusiones ciertas sobre la covariación poblacional entre las variables a partir de los datos muestrales. Finalmente, la validez de constructo de las causas o efectos, que se refiere al grado de confianza en que la relación causal encontrada sea la única posible. La validez ecológica insiste por un lado en la semejanza entre las condiciones de investigación y las condiciones del mundo real en las que se produce el fenómeno, y por el otro lado, en que el sujeto experimente o viva la situación de investigación con las mismas propiedades o características que el investigador supone. En general, es difícil conseguir investigaciones que sean simultáneamente válidos en todos los sentidos. Es frecuente el enfrentamiento entre validez interna y externa en un diseño, y existen opiniones encontradas respecto al equilibrio que ha de guardar entre ambas, derivadas principalmente de las posiciones tradicionales de Fisher, partidario del diseño sistemático y la validez interna, y Brunwick, defensor del diseño representativo que intenta defender la validez externa y la ecológica. Desde el modelo conceptual de la psicología cognitiva, Neisser sostiene que la forma de aproximarse a las personas en sus contextos naturales permitiría a la teoría psicológica ganar validez ecológica, es decir, aportar a la comprensión de lo que la gente hace en situaciones cotidianas, apoyados en la experiencia y en el comportamiento de los individuos en situaciones reales y concretas. El realismo mundano ecológico aparece cuando el encuadre y los procedimientos experimentales remedan a las cosas que ocurren en el mundo real, esto es, cuando hay una experiencia superficial en la realidad. El realismo experimental es el impacto necesario en las situaciones experimentales y asegura la implicación de los sujetos. Como señala Gibbs, la investigación ecológicamente orientada supone una transacción. Se considera validez social a la aceptación de un determinado tratamiento por parte de los usuarios allegados o expertos no implicados en una intervención. Este tipo de validez se establece por medio de pruebas subjetivas. En opinión de Ballesteros, Weiss y Bucibalas, la validación social o consenso de utilidad social debe considerarse un elemento más necesario a toda actividad, por lo que implica refuerzo social al trabajo de investigación, pero no sustituye la constatación objetiva del valor de la intervención en psicología.